Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Mi nombre es Manuel Medina Verdesia. Quiero compartir con ustedes el trabajo realizado en la asignatura de Introducción a la Doctrina Pentecostal. Y como tema, las 4 doctrinas cardinales de la Asamblea de Dios, pero con énfasis en la sanidad divina. La Asamblea de Dios tiene 4 doctrinas cardinales: la salvación, bautismo en el Espíritu Santo, sanidad divina y segunda venida de Cristo. La salvación. Creemos que el ser humano es redimido únicamente por la gracia de Dios mediante la fe en la obra de Cristo en la cruz. Juan 3:16, Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9 y Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 nos dan testimonio de que la salvación es a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El bautismo del Espíritu Santo creemos que es una experiencia posterior a la salvación que capacita al creyente para servicio y el testimonio. En Hechos capítulo 1, verso 8, Hechos capítulo 2, verso 4 y Hechos capítulo 10, verso 44 al 46 nos dan testimonio del cumplimiento del bautismo del Espíritu Santo. La tercera doctrina cardinal de la Asamblea de Dios es la sanidad divina. Cristo proveyó sanidad para el cuerpo en su sacrificio y algo importante, Dios sigue sanando hoy. Textos que nos ayudan en la doctrina de la sanidad divina los encontramos en Isaías, en el capítulo 53, versos 4 y 5. Por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo capítulo 8, versos 16 y 17 nos dice que Jesús sanó para cumplir la profecía de Isaías. Y Santiago capítulo 5, versos 14 y 15 dice que la oración de fe sanará al enfermo. Y la cuarta doctrina cardinal de la Asamblea de Dios es la segunda venida de Cristo. Jesús regresará y nos reuniremos con él en las nubes. Ahí va a tener cumplimiento el rapto, donde no todos le verán. Luego lo harán de manera visible y gloriosa para establecer su reino eterno. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 11, nos dice que Jesús volverá de la misma manera que ascendió. Ahí tenemos otro texto que nos podemos apoyar, es en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, versos 16 y 17, donde nos narra ahí el arrebatamiento de la iglesia. En Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 12, nos dice que Cristo viene pronto. Queremos hablar sobre algunas enseñanzas que son totalmente falsas sobre la sanidad divina. Una de ellas dice que Dios siempre sana físicamente a todos si tienen fe. Testimonio tenemos del apóstol Pablo, un hombre de fe, que nos dice la palabra de Dios que no fue sanado de su aguijón a pesar de orar 3 veces en 2 Corintios, en el capítulo 12 del 7 al 9. Timoteo tenía enfermedades frecuentes y tenemos ahí el testimonio de 1 Timoteo capítulo 5 verso 30, verso 23, disculpen. Trófimo quedó enfermo en Mileto en 2 Corintios, 2 Timoteo, disculpen, eh, capítulo 4 verso 20. Otra falsa enseñanza es que la sanidad divina reemplaza totalmente la medicina. Es totalmente falso. Lucas era médico en Colosenses capítulo 4 verso 14. El buen samaritano usó aceite y vino como tratamiento. Lucas narra allí en el capítulo 10 verso 34. Isaías ordenó aplicar masa de higo para sanar a Ezequiel. Isaías capítulo 38 verso 21. Otra falsa enseñanza es que los verdaderos cristianos nunca se enferman. Eliseo murió de una enfermedad en Segunda de Reyes capítulo verso 13-14. Pablo menciona enfermedades en su ministerio en Gálatas en el capítulo 4 versos 13 y 14. Otra falsa enseñanza es que los ministros de sanidad tienen poder propio para sanar. Pedro dijo: porque no nos miráis como si fuese nuestro poder, piedad hubiésemos hecho andar a este hombre. Hechos capítulo 3 verso 12. Los dones son del Espíritu Santo, no del ministro. 1 Corintios capítulo 12 verso 9. Ahora, ¿qué creen las asambleas de Dios sobre la sanidad divina? La sanidad divina es una de las doctrinas centrales porque afirma que Dios sigue obrando milagros hoy.
La sanidad es parte de la obra expiatoria de Cristo. Jesús sanó durante su ministerio terrenal y continúa sanando por medio del Espíritu Santo. La iglesia debe orar con fe por los enfermos. La sanidad es un beneficio disponible para el creyente, aunque Dios obra según su voluntad soberana. Y queremos decirte a modo de conclusión que Dios sanó en los tiempos bíblicos. Dios sana hoy. La sanidad es parte de la obra de Cristo. La fe es importante, pero no una fórmula. Dios usa tanto a la sobrenatural como lo natural. La sanidad es un beneficio disponible para el creyente, aunque Dios obra según su soberana voluntad. Dios te bendiga y quiero decirte ya a modo de conclusión, la sanidad llegará en la resurrección. Bendiciones.